Bienvenido a los videotutoriales de Carriage Commercial Systems para Basta Online. En este video, revisaremos cómo crear, editar y publicar una orden de compra desde la gestión de orden de compra. Kay tiene un cliente que quiere adquirir ciertos neumáticos pero no cuenta con los productos en el inventario de la tienda. Kay necesita ordenar los productos con el vendedor. Puede ordenar estos neumáticos a través de la gestión de orden de compra de nuestro menú de inventario. Crear una orden de compra. En este paso, será capaz de elegir dentro de una variedad de métodos de creación de órdenes de compra. Clic en el menú de inventario de la barra de herramientas vertical. Clic en la pestaña de gestión de orden de compra dentro del encabezado de compra. La ventana de gestión de orden de compra aparecerá. Selecciona el botón de crear orden de compra de la esquina inferior derecha. La ventana de crear orden de compra aparecerá. En el campo de vendedor, ingrese el número total o parcial del vendedor y haga clic en el icono de lupa. Seleccione el vendedor correcto y haga clic en el botón de seleccionar. De la ventana crear orden de compra, seleccione uno de los siguientes métodos de creación. Automático desde la cantidad recomendada. Genera una orden de compra cuando la cantidad en mano es menor a la cantidad recomendada. Automático desde los productos vendidos. Genera una orden de compra cuando los productos asignados al vendedor tienen una cantidad en mano insuficiente. Si se selecciona este método, ingrese las fechas de comienzo y fin. Automático desde el promedio de productos vendidos. Genera una orden de compra basada en el promedio de los productos vendidos durante los días en el historial de ventas. Si es seleccionado este método, ingrese los días de stock de inventario, días de historial de ventas a promediar y ventas anuales mínimas. Si cualquiera de los métodos automáticos fue seleccionado, marque la casilla si quiere incluir los productos cuya cantidad recomendada es 0. Después, haga clic en el icono de guardar. La orden de compra se generará automáticamente y se mostrará un mensaje de confirmación en la ventana de gestión de orden de compra. Puede revisar que el estatus de compra sea establecido como creada en la cuadrícula inferior de la ventana. De los métodos de creación, haga clic en ingreso manual para crear una orden de compra manualmente. La ventana revisar orden de compra aparecerá. En la cuadrícula, ingrese el número de producto total o parcial en el campo número de producto y haga clic en el icono de lupa. Seleccione el producto correcto y haga clic en el botón de seleccionar. La ventana se cerrará y el producto será añadido a la lista. Ingrese la cantidad deseada a ordenar en el campo ordenar para cada producto. Repita este proceso hasta que todos los productos deseados sean agregados a la lista. Para remover un producto de la cuadrícula, haga clic en el icono de X. Una vez que todos los productos han sido agregados, haga clic en el botón de guardar. La orden de compra se generará automáticamente y se mostrará un mensaje de confirmación en la ventana. Puede revisar que el estatus de compra sea establecido como creada en la cuadrícula inferior. Enviar la orden de compra al vendedor. Una vez que la orden de compra ha sido creada, el estatus permanecerá como creada hasta que la orden haya sido enviada. Hay dos maneras de enviar la orden de compra: publicar y transmitir o publicar e imprimir vista previa. Selecciona la orden de compra que necesita publicar. Clic en el botón publicar y transmitir para enviar la orden de compra directamente al vendedor vía OpenWebs. Es utilizado cuando se trata de comunicar con el vendedor para ordenar productos que no se tienen ni físicamente ni en el inventario. La ventana de gestión de orden de compra mostrará un mensaje de confirmación de envío de la orden de compra. Clic en el botón publicar e imprimir vista previa para publicar manualmente e imprimir una copia de la orden de compra. Es utilizada para solamente publicar órdenes de compra en el sistema sin comunicarse con el vendedor, es decir, es usado para adquirir productos que ya se tienen físicamente pero no en el inventario. La ventana de publicar e imprimir vista previa aparecerá. Selecciona de las casillas publicar, cambia el estatus de creado a en orden en la orden de compra, imprimir orden de compra, para imprimir una copia de la orden de compra, crear orden de compra electrónica al vendedor. La orden de compra será enviada electrónicamente a través de OpenWebs. Ingresa detalles adicionales en la cuadrícula solicitud de orden de compra. Puede solicitar fecha de envío, transportista o agregar comentarios. Clic en el botón de guardar para publicar la orden. Si es seleccionado imprimir orden de compra, la vista previa se mostrará. Clic en cancelar para salir. Revisar una orden de compra. Puede revisar todas las órdenes de compra realizadas en Basta Online. Sin embargo, solo puede editar aquellas órdenes que tienen el estatus de creada. Una vez que la orden alcanza el nivel de en orden, no admitirá modificaciones. Seleccione la orden de compra y haga clic en el botón de revisar de la parte inferior derecha de la ventana gestión de orden de compra. La ventana revisar orden de compra aparecerá. Para actualizar el vendedor, haga clic en el botón de actualizar vendedor. Busque el vendedor por número o por nombre. Después, dé clic en el icono de lupa. Seleccione el vendedor y haga clic en el botón de seleccionar. La información del nuevo vendedor se mostrará. Para agregar un producto, haga clic en el botón agregar línea. Una línea aparecerá. Agregue el número de producto y las cantidades que necesite ordenar. Después de realizar los cambios,
puede publicar y transmitir, publicar e imprimir vista previa o guardar.